Amén. Qué bueno, qué bueno estar acá, eh, enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, como decía Helbert, estamos hablando de las oraciones de varios héroes de la Biblia, ¿cierto? De personas hombres que el Señor usó. Y cuando uno estudia esto, encuentra, o sea, eso es como para un estudio bíblico, ¿no? Porque no es capaz uno de mirar todo lo que el Señor hablaba con ellos. Como, bueno, el sábado no estuve, pero escuché después la enseñanza de Senia y la del pastor, también la escuché cuando hablaba del siervo que le tocaba y vemos cómo hay mucho material, ¿cierto? Pero uno aprende, o sea, el que estudia lo aprende muchísimas cosas sobre la oración y en estos tiempos donde el Señor nos está llamando a que oremos, ¿cierto? El Señor nos está llamando a que nosotros comencemos a tener una vida de oración y qué bonito nosotros aprender a través de, mm, de estos grandes siervos del Señor que lo querían, que lo conocían, ¿cierto? Que llegaban a conocerlo tan íntimamente. Entonces a mí me tocó hoy hablar sobre Moisés. Entonces sabemos que Moisés tiene 5 libros y para sacar 5 libros de cinco libros donde solamente hay oración, porque la oración es hablar con Dios y Moisés todo el tiempo estaba hablando con Dios. Entonces vamos a ver cómo nos va a ver cómo les enseñamos, vamos a sacar las más importantes, las que yo creo más importantes, pero todas son importantes, para mirar cómo era la vida de oración de Moisés. Entonces vamos a orar y vamos a ponerle al Señor en esta hora, eh, esta palabra y que sea Dios el que nos enseñe. Padre Celestial, te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque sé que tú estás en medio de nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú te glorificas como quieres, Señor Jesús. Por eso te doy gracias, Dios, por el privilegio de aprender y de predicar tu palabra, Señor Jesús. Y te pido que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento, Padre, para que entendamos lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, lo que has venido enseñándonos durante todo este tiempo sobre la oración, Señor, porque sabemos que tenemos que volver, Señor, a las sendas antiguas donde la oración era lo más importante, Dios. Por eso te doy gracias y pedimos, Señor, que seas tú el que nos enseñes. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, a mí me tocó hablar de Moisés. Yo creo que todos conocen la historia de Moisés porque es uno de los hombres importantes de la Biblia y nos lo enseñan en escuela dominical, nos enseñan en el grupo de jóvenes, nos lo enseñan en todo, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar un poquito de quién era Moisés. Entonces, era descendiente de la tribu de Leví, un hombre, su nombre significa salvado por las aguas. Es un personaje más característico de la Biblia y reconocido como profeta no solamente en los cristianos, sino también en el judaísmo y en el islamismo. Es uno de los más grandes figuras de tipología del Mesías en la Biblia. Entonces me puse a averiguar un poquito sobre la tipología de Cristo en Moisés y creo que sería para otra enseñanza porque son como 9 hojas, ¿cierto? Y yo decía, bueno, tremendo lo que uno aprende, lo que era tipo de Jesucristo en Moisés. Entonces, vemos cómo hay muchas similitudes en la vida de Moisés y en la vida de Jesucristo. Entonces, dice que nació en 1525 antes de Cristo. Antes de Cristo fue en 1525 nació Moisés y después llegó Jesús, ¿cierto? Pero por eso vemos tanta similitud en la vida de Moisés como en la vida de Cristo. Entonces Moisés, tipo de Cristo, vivió constante y duramente en la brecha entre el pueblo y Dios. Jesús siempre intercedió por su pueblo, así como Jesús intercedía por su pueblo, vemos en los 5 libros de la Biblia que vamos a ver más adelante, cómo Moisés intercedía por su pueblo, cómo él fuera constante intercesor allí, un hombre que dejó todo por seguir al Señor. Un hombre que se olvidó de él para cuidar a un pueblo, ¿cierto? Entonces, así como Jesús dio su vida por nosotros, Moisés, ¿cómo se dice? Renunció a su vida propia para cuidar a un pueblo que Dios le mandó a cuidar, ¿cierto?
Fue rechazado por su pueblo y terminó siendo el gran libertador de la esclavitud de su pueblo. O sea, sabemos que Moisés fue rechazado por su pueblo, igual que Jesús. Jesús fue rechazado y crucificado por causa de su pueblo y terminó siendo el Salvador. Entonces, en medio de ambos nacimientos, el rey es un rey tirano y un rey opresor. Sabemos que en el caso de Moisés, en la orden del asesinato de los hijos de los hebreos lo ordenó el rey de ese tiempo, y en caso de Jesús, Herodes el Grande hizo morir a todos los niños de Belén y sus alrededores, ¿cierto? Hay bastante similitud en el nacimiento de los dos, porque en ese mismo, o sea, la misma estrategia el enemigo lo usó en el tiempo de Jesús como en el tiempo de Moisés, el de matar a los niños, ¿cierto? Porque Moisés, porque se estaba creciendo el pueblo y a ellos no les convenía que el pueblo de Israel siguiera creciendo más que el pueblo de los egipcios, ¿cierto? Y tenían temor y por eso mandaron a matar los niños. En el caso de Herodes era que él no quería que llegara otro rey a gobernar sobre él, ¿cierto? Entonces mandó a matar a todos los niños. En ambos casos, la providencia y el designio de Dios triunfó sobre la maldad del hombre y ambos fueron liberados de la muerte y preservados, ¿cierto? De la misma forma, el Señor los guardó y no permitió que ni Moisés ni Jesús fueran asesinados antes de tiempo. Entonces, Moisés escapó de las aguas y criado por su mamá, la egipcia, hasta que creció y fue llevado a la hija del faraón, ¿cierto? Eso lo dice Éxodo 2:10. Dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prodijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y vemos en Lucas también no, y de la misma manera Jesús fue llevado a Egipto recién nacido, porque el Señor le dijo, toma al niño y váyase para allá, si él se fue para Egipto, para esconderlo de que lo mataran, ¿cierto? Entonces vemos mucha similitud en ellos. Ambos nacieron con sabiduría. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hechos 7. Ahora se me perdió Hechos. Bueno. En Hechos, ya lo busco. Hechos 7. Es que yo todavía uso la Biblia. No me acostumbro con el celular ni el del computador. Entonces dice el 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y obra, ¿cierto? Y en Lucas vemos que también hablan de Jesús, Lucas 2. Ya vamos. Lucas 2:25 dice, he aquí que habían, ahora se me perdió, bueno, Lucas 2:25. Bueno, sabemos que decía de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría, ¿cierto? Se me confundió el versículo. Entonces vemos la similitud que había y hasta ahí yo creo que lo voy a dejar porque es muy largo lo que yo le decía a ustedes, la tipología de Jesús y Moisés llena como 9 hojas, ¿cierto? Hay mucho que sacar de eso. Entonces vemos que él era tipo de Cristo. Entonces, hay algo especial en las oraciones de Moisés que nos deja grandes enseñanzas para estos tiempos difíciles. Sabemos que Moisés fue uno de los hombres que más se la pasó orando, que más se la pasó intercediendo. Algo bonito que yo pude ver en esta enseñanza, en esto que estábamos, porque nos toca leer todo el libro para poder sacar, porque es una enseñanza que tenemos que dar sobre las oraciones de estos personajes. Pude ver algo que era que la vida de Moisés giró alrededor de Dios. Él hacía todo con Dios, él caminaba con Dios, él pensaba con Dios, él tomaba decisiones con Dios. O sea, cuando no buscaba Moisés a Dios, Dios buscaba a Moisés. Era un caminar constante de Moisés con Dios. Entonces, es algo bonito que nosotros podemos aprender cuando nosotros leemos los 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco. Podemos
a aprender muchísimo de cómo era la conexión que tenía Moisés con Dios, ¿cierto? Y que nosotros deberíamos llegar hasta ese nivel, porque ¿qué diferencia hay de Moisés con nosotros? Moisés, la diferencia es que buscaba a Dios con ahínco, con amor, con pasión, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre quién era Moisés, porque uno puede ver que a veces podemos decir, no, pero es que a mí no me gusta orar, es que a mí yo soy mala para eso. Mire que lo que Dios hizo con Moisés, porque Moisés no era así como lo vemos, ese Moisés que vimos en el desierto peleando, ese Moisés que vimos allá con el faraón, ese no era el Moisés que había antes. Dios tuvo que hacer algo con Moisés, ¿cierto? Porque Moisés era uno que se creía incapaz. Entonces, de todas formas, creemos que Moisés era un adorador, ¿cierto? Hombre abnegado, de sacrificio, que se sacrificó por otros, abandonó el palacio y estuvo dispuesto aún a perder la salvación porque se enfrentaba con el Señor y decía, si los matas a ellos, mátame a mí, ¿cierto? Entonces vemos a un Moisés adorador, es decir, de pronto no era el que cantaba, lo que decía Senia ahorita cuando estábamos hablando de entre ellos, que ofrendar y diezmar es adoración, y es cierto, porque todo lo que yo hago por amor es adoración. Entonces Moisés mostraba que era un adorador cuando era un apasionado por lo que hacía para Dios, ¿cierto? Era negado, se sacrificó, o sea, hizo muchas cosas para seguir al Señor. Entonces, a veces nosotros pensamos que adoración es solo cantar, y resulta que no, eso es una forma de adorar. Pero adorar es hacer las cosas para agradar a Dios y decirle, Dios, ¿te agrada lo que yo hago? Es eso, ¿cierto? A veces pensamos, ay, adorador. Alguien una vez le dijeron, usted es un adorador, y dijo, pero es que yo no sé cantar. Yo le dije, es que solamente adorar no es cantar, ¿cierto? Adorar es hacer las cosas como a Dios le agradan, es querer agradar a Dios. Y Moisés era uno de esos. Es tanto que el Señor se agradaba de Moisés, que en Apocalipsis 15, 3, 4, Dios lo tuvo en cuenta, y dice, allí se habla del cántico de Moisés. Yo creo que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, así hace como 30 años, ese era un coro famoso ¿de qué? De las iglesias. Entonces, Apocalipsis 15, 3, 4 dice, y canta el cántico de Moisés, el siervo del Señor, ¿cierto? Y cantan, más arribita dice, vamos a leer del principio. Vi en el cielo otras señales, grandes, admirables, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sus imágenes y su marca y el número del nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban, ¿cierto? Fíjese tan chévere, dice, cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Imagínense que Dios lo tiene en cuenta en el Apocalipsis. Allí van a cantar esa alabanza que él le compuso al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Yo creo que muchos los hemos cantado, de pronto la nueva generación ni se lo sabe, pero los que estábamos, nos convertimos hace como 30 años, la cantábamos, ¿cierto? Grandes y maravillosas son sus obras, Dios Todopoderoso. Entonces, Dios lo va a tener en cuenta. ¿Por qué Dios tiene en cuenta a un hombre? Porque será un hombre de oración, un hombre que estaba en la presencia del Señor. Era un hombre que el Señor le dijo que era su amigo. Qué bueno que Dios dijera eso de nosotros, ¿cierto? En Moisés podemos aprender muchas cosas. Dice que como Moisés no era desde un principio así, porque todos conocen la historia, que
que fue rescatado de las aguas, que lo crió la hija del faraón después de que lo destetaron, que aprendió todo del pueblo de los egipcios, y después por matar a un egipcio tuvo que huir a la montaña, duró 40 años donde se le olvidó hasta hablar porque se volvió tartamudo, dice allí. Entonces, ¿cómo sería esa comunión de él? Quién sabe si se olvidó de la comunión con Dios y se puso a criar las ovejas de su suegro y se olvidó que él fue llamado para ser libertador de su pueblo, ¿cierto? Y dice que él se volvió como un acomplejado. Por eso cuando vemos Éxodo 3, donde el Señor llega y lo llama, vemos a un hombre que no creía que él podía llegar a hacer grandes cosas, ¿cierto? Porque eso es lo que el enemigo siempre nos está diciendo, que nosotros no somos capaces, que no fuimos llamados, y yo no sé cuántos de nosotros podemos haber experimentado lo que experimentó Moisés cuando Dios nos llama, y decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer, Dios? ¿Cierto? ¿Será que yo soy capaz? Y resulta que este Moisés era así, y el Señor le estaba hablando a nosotros. El Señor nos habla por los profetas, nos habla a través de la palabra, pero el Señor le hablaba a Moisés directo, ¿cierto? Así como usted y yo estamos en este momento, el Señor nos hablaba, tenía intercambios, el Señor le hablaba y él respondía, ¿cierto? Y así, aún así, Moisés tenía esos complejos. Entonces, en la oración de Éxodo 3, vemos cómo Moisés con sus complejos de inferioridad, pero sincero con Dios. Algo que tenía Moisés era que era un hombre muy sincero, ¿cierto? Entonces, bueno, aconteció que después de muchos, bueno, acá, bueno, ahora se me olvidó, no se me olvidó, se me pasó el papel. Entonces vemos cómo el Señor llama a Moisés, y Moisés era un hombre muy sincero. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Y él está diciendo, pero bueno, usted me va a mandar, pero yo no me creo capaz con eso. Y el Señor le responde, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me reconozco los ancianos. Pero aún vemos nosotros a un Moisés que sigue diciendo, pero Señor, ¿yo quién soy? ¿Cierto? Entonces no se creía capaz, y Dios le estaba hablando, pero él era muy sincero. O sea, ¿cuántas veces nosotros con Dios somos sinceros y le decimos, Señor, de verdad, yo me siento incapacitada para hacer eso? Pero sabemos que cuando mi incapacidad es, o sea, no, somos incapaces, hay un Dios que es capaz. Y simplemente cuando podamos entender que Moisés en ese instante no estaba entendiendo, que Dios le estaba diciendo, es que usted es el vaso que yo voy a usar, el que voy a ir, soy yo el que voy a hacer las cosas. Y por eso Moisés no lo entendía, y por eso Moisés tenía miedo. Era lógico que Moisés tuviera miedo, porque Moisés salió de allí, de Egipto, porque había matado un egipcio, y para los egipcios eso era un delito y él tenía que pagarlo con pena de muerte. Entonces, nosotros vemos cómo en ese momento el Señor, o sea, la relación de estos dos, cómo el Señor le hablaba, y el Señor en ningún momento le seguía insistiendo y le seguía hablando que lo que él podía hacer, pero Moisés, en medio de su timidez, en medio de los miedos, no quería entender lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros Dios nos está hablando? Porque orar es hablar con Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos tener una relación así con Dios, que Dios hable y nosotros escuchemos lo que Dios nos quiere decir? Y vemos en este momento cómo el Señor, o sea, experimentamos algo de que cuando Dios quiere que nosotros le sirvamos y llega el momento del llamado, Dios nos va a insistir, nos va a cerrar la puerta, y de todas formas vamos nosotros a obedecerle al Señor, así le pongamos trabas. O sea, es mejor, como que yo le digo a veces a la iglesia, es mejor decirle al Señor sí, porque de todas formas Dios va a hacer que usted y yo hagamos lo que Él necesita, y que lo que Él quiere, y el propósito de cada uno no se cumpla. El propósito de Moisés era ir a libertar el pueblo, y el Señor le estaba diciendo allí, en esa oración que tenían los dos, en ese encuentro, que
no era él, sino era Dios, ¿cierto? Que él simplemente sería un vaso y aunque tenía tantos complejos, el Señor lo estaba ayudando, porque Dios entiende. A veces creemos que Dios no entiende. Cuando nosotros aprendemos a tener una relación con el Señor, así como Moisés la tuvo, nosotros podemos aprender de que no somos nosotros sino Dios, y que allí Dios, cuando Dios nos está hablando es porque Dios se fijó en nosotros. Dios que me hizo sabe lo que yo soy capaz. A veces nosotros tenemos complejos, pero así como Dios le decía a Moisés que era capaz, Dios nos dice a nosotros, ustedes son capaces. Entonces nosotros podemos aprender en este llamado de Moisés, cómo el Señor es el que sabe lo que usted y yo somos. A veces usted y yo no sabemos lo que tenemos. A veces hasta podemos llegar a sorprendernos de lo que podemos llegar a hacer cuando Dios nos llama y cuando Dios quiere comenzar a usarnos, ¿cierto? Entonces, y como yo le decía que era muy sincero, cuando leemos Éxodo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, aquellos que aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Entonces el Señor le seguía diciendo y él seguía ahí de necio, o sea, realmente él dijo, yo no quiero oír, Dios, yo no quiero oír, es eso. ¿Cuántas veces nosotros le podemos decir, Señor, yo no quiero? ¿Para qué? Para que el Señor me convenza, ¿cierto? A veces no contestamos, no respondemos, simplemente no hacemos. Pero Moisés le estaba diciendo, Señor, tengo miedo, no tengo facilidad de palabras, no soy bueno, yo no soy muy dotado, soy cobarde, envía a otro, ¿cierto? Él es muy sincero, o sea, y cuando uno ve esa oración, dice, ay, pero ese Moisés, no, pero cuando uno ve lo bueno de esta oración es como la sinceridad que sale de Moisés, ¿cierto? Hablando con el Señor, o sea, a veces nosotros nos cuesta ser sinceros con el Señor. A veces nosotros, como que, o sea, nos han enseñado que reverencia es solo decirle, Dios, tú eres el Dios grande, Dios todopoderoso, yo no sé qué, y que yo no puedo acercarme a Dios como papá y decirle, Dios, ¿sabe qué? No me gusta esto, no estoy de acuerdo. Señor, pero si usted me manda a mí lo que va a pasar, Señor. Eso es lo que hizo Moisés, fue muy sincero, ¿cierto? Entonces a veces nosotros no nos acercamos al Señor y estamos perdiendo tanto tiempo para servirle, para tener una relación con Dios, para recibir todo lo que el Señor nos quiere mandar, porque simplemente no somos sinceros con Dios. Y entonces vemos allí que y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? O sea, Dios, vemos al Señor cómo lo está convenciendo, como Moisés decía, yo no soy capaz, y el Señor le decía, usted sí puede, ¿cierto? Porque el Señor sabe. Lo que Moisés tuvo que aprender era que cuando Dios nos llama, Él sabe de qué estamos dotados. Y por eso Él le dice, sí puede, es que yo lo hice a usted. Yo sé que estás hecho, ¿cierto? Yo no sé cuántos Dios les ha dicho, yo sé que estás hecho. Y yo sé que usted aguanta. Entonces entonces el Señor le estaba diciendo aquí en esto cómo los complejos de Moisés al Señor no lo convencieron. Más bien el Señor convenció a Moisés y dijo, vaya Moisés. Eso Moisés le puso todas las trabas. Los que hemos leído todo el capítulo 14 sabemos cómo le puso trabas para decirle, Dios, ¿sabe qué? Yo no soy capaz, manda a otro. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, tenemos que aprender en este camino de que cuando Dios nos llama es porque Dios sabe de que somos capaces y a veces nos creemos que otros son mejores que nosotros y que otros hacen mejor las cosas que nosotros, ¿cierto? Y por eso nos negamos a creer que Dios nos puede usar. A mí me pasó, yo decía que todos eran mejor, no, que lo haga este pastor porque él lo hace mejor. Y hasta que un día el Señor me dijo, es que a ti fue que te llamé, ¿cierto? Y sí es cierto, pueden tenerlas más preparados, más facilidad, pero Dios dijo que era usted, ¿sí? Y es eso, a veces nosotros nos creemos con esos complejos de que otros lo van a hacer mejor, entonces démosle la oportunidad, porque otros no, es que el Señor lo llamó a usted. Eso es, entonces es quitarnos esos complejos y como dice el pastor Diego, nos ha enseñado es, cada uno hace la parte del muro que le corresponde. Y de pronto la parte del muro que le corresponde a cada uno no necesita esos dones que tienen otros que uno cree que son mejores que uno, ¿cierto? Entonces, dice
que también era mal geniado, ¿cierto? Él era también, a veces se le salía iracundo, y lo podemos ver en Éxodo 32. Éxodo 32, 19, dice allí. Dice, y aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. O sea, se enfureció, pero ¿sabe qué? Eso me hizo acordar también de Jesús cuando entró al templo y vio que allí en el templo lo estaban usando para vender mercado. Dice que eran mercaderes lo que había, y el Señor llegó y cogió todo. Le dio rabia en ese momento, le dio ira a Jesús, y también llegó y cogió todas las mesas y las volteó, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés sintió ira en ese momento y llegó y le dio rabia. ¿Por qué? Pero esa ira era como un celo por las cosas de Dios, de ver que él estaba allá, que el Señor dictándole las tablas de la ley, mientras que el pueblo se estaba haciendo un becerro de oro, ¿cierto? Entonces, él sintió ira en ese Voy momento. hacia allá. Entonces, esto, humilde. En Números 12, 13 dice que Moisés era un hombre el más humilde, ¿cierto? Él también aprendió a ser humilde. Hombre perfeccionista, lo encontramos en los 5 libros que él escribió, que era un hombre perfeccionista. Un hombre de oración, Éxodo 32, 11. Vemos que, y lo podemos ver en todos los 5 libros, que Moisés era un hombre de oración. Dice, ya hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba con cualquiera de sus compañeros. Qué bonito. Y él volvía al campamento, pero hasta ahí vamos a dejarlo ahí. Entonces dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba con cualquier compañero, ¿cierto? Como cuando usted se sienta a hablar con su mejor amiga, con su mejor amigo, cuando usted se sienta a contar lo que usted tiene en su corazón. Eso era Moisés con Jesús, con Dios, ¿cierto? Ese era el Moisés que oraba, el Moisés que estaba ahí. Yo creo que ese Moisés, o sea, nunca la Biblia no nos muestra que Moisés estuviera un poquito lejos de Dios, no. Solo cuando fue 40 años al desierto, allá mientras el Señor lo volvió a llamar para que viniera, pero el tiempo donde él estuvo después de que rescató a ese pueblo, lo sacó de la esclavitud, fue un constante comunión con el Señor, ¿cierto? Entonces, esto, bueno, entonces, intercesor, ¿cierto? Él intercedía, siempre estaba, como decíamos más arriba, él dejó de ser él para dedicarse al pueblo, ¿cierto? Nunca lo veíamos que él todo giraba alrededor de Dios y del pueblo. Dice que también era un hombre depresivo. Vamos a ver los números 11, 10. A ese se deprimía porque él era un hombre igual a usted y a mí. Entonces, ¿cuántas veces cuando hemos estado en los caminos del Señor y los que estamos sirviéndole, a veces entramos que como que nos sentimos incapaces de lo que está pasando y se tiende a deprimirse, ¿no? Pero uno tiene que luchar contra eso. Entonces, número 11, 10, dice así. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno en la puerta de la tienda. Y la ira de Jehová se extendió en gran manera, y también se le apareció, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tus siervos? ¿Por qué no no he hallado gracia ante tus ojos que has puesto la carga de todo, que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digan, llévalo a tu seno como lleva la cría al que mama, y a la tierra el cual juraste. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todos este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos de comer y que comamos, danos carne y que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasiado. Y así lo hace, si así lo haces
tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Y si he hallado gracia ante tus ojos, que yo me, que yo vea, que yo vea mi mal. Entonces vemos a un Moisés que en ese momento donde el pueblo le estaba pidiendo, dame carne, dame, porque estaban cansados ya, ni siquiera estaban muriendo de hambre, simplemente que hacía mucho no comían carne y entonces estaban cansados del maná y se pusieron a llorar ese pueblo allí, entonces cargaron a Moisés y Moisés en ese momento se deprimió y que le dijo al Señor, si usted no me ayuda, quítame la vida, ¿cierto? Quítame la vida, o sea, se dejó en ese momento que el pueblo lo contagiara de la depresión de ese pueblo. Y entonces vemos a un Moisés que, o sea, por eso le digo, Moisés es muy sincero. Moisés no, a muchos le dicen, cuando están deprimidos, usted le dice, va, busque de Dios, mire Dios, no, yo no quiero buscar de Dios, yo no quiero orar, yo no quiero, es que, o sea, se alejan de Dios. Y resulta que en esos momentos es donde uno tiene que ir, o sea, donde uno tiene que ser sincero con Dios. Y nosotros vemos a un Moisés sincero. Uno que le decía, Señor, estoy cargado, ya no puedo más con esta carga. Si usted no está conmigo, pues mejor quítame la vida, ¿cierto? Mejor no me pongas a esto. Si usted no va a estar acá, si usted no me va a ayudar, yo estoy cansado, Señor. Ah, pero es que ¿por qué le habla así a Dios? No, simplemente uno lo que está es sacando lo que está por dentro, para que si Moisés no hablaba, se iba a deprimir más, ¿cierto? Y si uno, cuando uno siente esa depresión, vemos en Moisés cuando se siente uno incapaz, como que las cosas no le están saliendo y como que le salen es mal y que usted ore y las cosas no salen y todo eso, nosotros lo que tenemos que es ir al Señor y ser sinceros y decirle, Dios, ya no puedo más, así como lo hizo Moisés, aunque lo hizo de una forma como deprimida porque, Señor, quítame la vida, entonces a cortarse las venas y todo eso, no. Pero tenemos que ir al Señor para no llegar a eso y no decir, no, es que yo no quiero orar, no tengo nada, pues dígale algo, adórelo. Pero cuando eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos alejemos en momentos de angustia, ¿cierto? Y es donde más tenemos que estar cerca del Señor y eso es lo que nos enseña Moisés en esta parte de la Biblia. Entonces, dice que era un deprimido, pero dice que una relación muy cercana con Dios. ¿Y por qué? O sea, algo que nosotros debemos ver es cómo el Señor, cuando tenemos una relación cercana con Dios, Dios nos defiende, ¿cierto? Y entonces vemos en el capítulo 12 que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, sabemos que ellos no podían tomar mujer que no fuera de otra, de la misma pueblo de Israel. Es cierto que ellos tenían toda la razón, que Moisés había hecho eso, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros estamos cerca de Dios, Dios no, o sea, cuando alguien habla mal de mí, está hablando mal de Dios. Si nosotros tenemos una relación con Dios, una relación de amistad, así como la tenía Moisés, vemos cómo el Señor llega, o sea, demuestra cómo era la intimidad que tenían allí, la cercanía de Dios con Moisés, porque vemos que el que se enojó fue Dios, ni siquiera Moisés. Moisés no se enojó, el que se enojó fue Dios. Entonces vemos que dice, entonces, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Imagínense, eran tan atrevidos que murmuraron contra eso y todavía decía, ¿será que Dios no puede hablar por nosotros? Dios elige con quién habla, ¿cierto? Y solamente por Moisés ha hablado Jehová, no nos ha hablado también a nosotros y lo oye Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya es enfurecido, ya no tenía furia en su corazón, ya era un hombre manso. Pero eso digo, él no se enojó. Él no se enojó por lo que estaban hablando de él. No se enojó. ¿Y cuántas veces nosotros, alguien nos dice, ay, es que están diciendo esto de usted, ya es que ¿por qué hablan mal de mí? Y yo no sé qué. No, que hablen. ¿Por qué? Porque cuando usted se calla, Dios lo defiende. ¿Cierto? Cuando nosotros no nos defendemos, tenemos un Dios que nos defiende. Y eso es lo que nos enseña allí Moisés, cómo allí dice que él era un hombre manso, o sea, que él no se enojó porque ellos estaban diciendo, no, pues imagínese Moisés, ese Moisés que se casó con una mujer cosita, que yo no sé qué, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que Dios hable a través de él? ¿Por qué el Señor, si ese es problema de Dios el que use, ¿cierto? Entonces luego... y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón,
y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, y apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. Y no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues tú no tuviste el temor de hablar en contra de mi siervo. Y el Señor le dijo, voy a hablar con los profetas de esta forma, pero con Moisés hablaré cara a cara. Claro que no lo podía ver, pero él podía experimentar la presencia en muchas formas del Señor. ¿Cierto? Él decía, yo le hablaré de diferentes formas a un profeta, a los profetas, pero con Moisés, mi amigo, el que es fiel, yo hablo como quiera. O sea, en ese momento el Señor se enfureció porque estaban hablando de Moisés, el hombre fiel, el hombre que lo buscaba, el hombre que andaba con él, el hombre que no tomaba decisiones si no estaba hablando con él, ¿cierto? Entonces, vemos cómo la cercanía de Dios. ¿Cuántos quisiéramos experimentar eso? Y yo le digo algo, cuando alguien se mete con nosotros, cuando alguien está hablando mal de nosotros, tenemos que quedarnos callados y ser como ese Moisés, manso. Pero es que pastor, no importa, mire, el que está escuchando es Dios, y tenemos que aprender de este pedazo de la palabra de Moisés, es que nosotros tenemos que ser como Moisés, quedarnos callados, y Dios nos va a defender. Porque cuando alguien habla de un siervo del Señor, de un hijo de Dios, está hablando de Dios, ¿cierto? Entonces, y Dios nos va a defender. Es algo bonito que ojalá que todos pudiéramos experimentar cómo el Señor, así como defendió a Moisés, nos puede defender a nosotros. Pero para eso tenemos que tener una comunión con el Señor, una vida de oración, un constante andar con Él, ¿cierto? Entonces, o sea, vamos a hablar de unos encuentros que estuvo Dios con Moisés. Y uno de esos es mientras se le aparecía en el rebaño de su suegro, cuando estaba apacentando el rebaño de su suegro, y eso está en Éxodo 3:6, reconoció la voz de Dios que hacía 40 años hablaba. Es allí donde comenzaron los encuentros de Moisés con Dios. Es allí donde el Señor le dijo, venga, Moisés, yo lo necesito a usted, necesito que usted vaya y rescate el pueblo. Fue el primer encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y allí conversaron, como estábamos hablando ahorita, y el Señor lo convenció de que él era el que él había escogido para que todas las disculpas, aceptó el llamado del Señor. Allí ya él tenía 80 años y fue y libró el pueblo de Israel. Señor, yo soy un anciano, Señor, yo no puedo, pero fue el primer encuentro que tuvo Moisés con el Señor, pero o sea, desde el primer encuentro que tuvieron los dos, comenzaron a tener el diálogo que cada uno de nosotros deberíamos de tener con el Señor. Él reconoció que era la voz del Señor y sabía con quién estaba hablando. Y de verdad, nosotros, eso lo hace cuando nosotros tenemos una bonita relación con el Señor. Amén. Entonces, en el monte de Sinaí, en Éxodo 19, vemos allí en el monte Sinaí, se me perdió eso. Vamos a buscarlo. Éxodo 19:9. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube, se me trabó la lengua, para que el pueblo oiga mientras que yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés se refirió a las palabras del pueblo de Jehová. Entonces, vemos allí otro encuentro que tuvo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando él bajó a hablar con el pueblo y el pueblo, no podemos escuchar la voz de Dios? Y entonces allí mejor habla a través de Moisés, y Moisés que nos traduzca.
Eso es, entre otras cosas. Otro encuentro que tuvo allí Moisés con el Señor. Bueno, Moisés, voy a bajar y en una nube y allí voy a hablar al pueblo, ¿cierto? Eso fue en el monte Sinaí. Y allí el Señor muestra el respaldo que Moisés tenía de Dios, ¿cierto? Y él dijo, voy a hacer visible tu presencia conmigo para que la gente crea en ti. O sea, el Señor dijo, voy a hacer presencia visible. O sea, bajaba en una nube para que el pueblo supiera que Dios sí estaba con Moisés. Y eso lo hizo con Moisés. Amén. Yo me presentaré. Entonces, para que el pueblo lo viera y supiera que Dios estaba con él. O sea, sí la presencia visible. Por eso cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube bajaba y el pueblo sabía que Moisés estaba hablando con Dios porque había una nube que estaba, esa era la señal para que el pueblo entendiera que Dios sí estaba con Moisés. Entonces, eran los encuentros que Moisés tenía con Dios. La otra es cuando Dios le dijo a Moisés que no lo acompañaría, ¿cierto? Éxodo 3:11. Entonces vemos una cercanía allí. Cuando el Señor le dijo, ¿con quién yo me voy a ir? Sí, Señor, pero ¿con quién me voy a ir? ¿Quién me va a acompañar? Usted no me va a mandar solo en esto, ¿no? No me va a mandar, yo necesito que tú vayas conmigo. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, Señor, de verdad, yo voy con usted, pero yo necesito su respaldo, porque no soy yo, es usted. Simplemente yo soy el vaso que va, pero en realidad yo necesito que tú vayas conmigo. Entonces, en el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón? No, ya me equivoqué otra vez. Eso era números. Es la parte de cuando Dios le dijo a Moisés que lo acompañaría hasta, bueno, se me olvidó ese pedazo, no, me escribí mal la cita. Entonces, vemos allí, porque, bueno, le cuento la historia. Cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, si usted no va conmigo, yo no voy. Y el Señor le dijo, le mandaré un ángel. El Señor dice, y Moisés le dijo, no, Dios, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti, para que los otros pueblos y el pueblo entienda que tú sí estás conmigo y que marcamos la diferencia, en otras palabras, ¿cierto? Eso fue lo que Moisés le dijo allí. Y eso, vemos esos encuentros que tenían, esos diálogos, la cercanía íntima, un corazón abierto, una cercanía que tenemos que tener nosotros con Dios. O sea, ¿qué diferencia hay entre Moisés y nosotros? Tan humano como nosotros, ¿cierto? Igual con todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos trabajar una cercanía con Dios como la tenía Moisés? ¿Por qué nos dejamos que el enemigo corte los tiempos con Dios, que el trabajo, que el estudio, que los hijos, que el matrimonio, muchas cosas apartan el tiempo con Dios? Entonces, eso lo hacía Moisés porque Moisés tenía, como yo le decía, caminaba con Dios, tomaba decisiones con Dios. En todas circunstancias estaba Dios y Moisés, ¿cierto? Ahí, en todos, como le decía yo, si leemos los 5 libros, podemos ver cómo esa relación de ellos era una relación íntima, que ya quisiéramos nosotros tener, y sí la podemos tener, que Dios no nos va a hablar como Moisés porque ahora tenemos al Espíritu Santo, pero sí podemos tener una relación cercana a Dios, ¿cierto? Podemos tenerla así como la tenía Moisés. Yo creo que cuando uno comienza a mirar esto, a estudiar la relación de Moisés con Dios, uno anhela eso. Uno dice, qué bonito, cómo quisiera uno realmente tener esa relación con Dios como la tenía Moisés. ¿Cómo? Pues claro, cuando eso no había televisor, cuando eso no había internet, cuando eso no había celulares, cuando eso no había, y estaba por allá en una montaña. Por eso cuando uno va en lugares bonitos para orar de verdad, es cuando uno se aparta a un lugar como una montaña, como a lugares donde no hay ruido. Es algo espectacular donde uno puede conectarse con el cielo, ¿cierto? Y Moisés tenía ese privilegio porque estaba por allá en la montaña, estaba por allá en lugares
La atmósfera le servía para eso. Pero nosotros tenemos que buscar esos momentos y esos encuentros con el Señor como lo tenía Moisés. Bueno, entonces decíamos que dice que la cercanía tenemos nosotros con Dios, podemos tener una charla similar como Dios la tuvo con él. Al pueblo el Señor le mostró las obras, pero a Moisés su caminar, ¿cierto? Sus caminos. Entonces, lo vemos en Éxodo 33:14. Como el Señor al pueblo le mostraba las obras, pero con Moisés fue algo diferente. Ya le digo, 33:14. Y dice, entonces Jehová se arrepintió de la maldad que hizo, bueno, y volvió, 33, está hablando del 32, 33:14. Y le dijo, mi presencia irá contigo y le daré descanso. Aquí mismo en el 12 es donde yo le decía, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Allí era donde el versículo que tenía perdido, donde él le pregunta al Señor, Señor, si usted no va conmigo, ¿cierto? Yo no voy a ningún lado. O sea, usted no me ha dicho con quién me va a mandar, usted no me ha dicho quién me va a respaldar. Entonces, vemos allí la cercanía y la intimidad que ya tenía Moisés con el Señor. Entonces, el 14 dice, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos parte de todos los pueblos y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y dijo Moisés, también haré esto, y has dicho, por cuanto he hallado gracia ante mis ojos, te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y vemos allí cómo el Señor, o sea, era la intimidad que tenían Moisés con Dios, que el Señor lo escuchaba y el Señor le complacía. Esa es la palabra, complacía los deseos de su corazón. Y por eso la palabra dice que cuando nosotros que nuestro corazón, ¿cómo es? Que deleítate en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que hacía Moisés. Moisés se deleitaba en el Señor y el Señor le concedía las peticiones de su corazón, porque él se deleitaba en las cosas, porque Dios conocía el corazón de Moisés. Sabía que él no pedía para él, decía, no, yo lo que quiero es que realmente tú quedes bien, Señor. Que otros pueblos sepan que tú vas con nosotros y que marcamos la diferencia. Y eso era lo que Dios le agradaba de Moisés, de que él era un hombre sincero y que su corazón era un corazón dadivoso, de sacrificio por otros, ¿cierto? Y que él lo hacía todo era para que Dios quedara bien. Entonces, también vemos, y Dios respaldó sus oraciones atrevidas. Yo creo que cada oración de Moisés eran oraciones atrevidas que se acercaban y tocaban el corazón de Dios. Y a veces nosotros, de verdad, como les decía al principio, le ponemos tantas arandelas antes de llegar a Dios. Es cierto que no tenemos que ser groseros, no tenemos, porque hay gente que son groseras con Dios. Alguien me decía hace poquito, parece que Dios se unió con Satanás para hacerme daño. O sea, uy, Dios, qué cosa tan terrible, como uno es ligero con las cosas que decimos. ¿Cómo podemos decir eso? O sea, jamás pasará eso. Yo sé que no, pero me siento así, pero tampoco. Es que hay que ir con sinceridad y decirle a Dios, me siento mal, yo siento que usted no me está respaldando, pero otra cosa es decir cosas que son blasfemas, ¿cierto? Entonces, pero vemos yo no sé cuántos de nosotros nos acercamos a Dios de esa forma,
o cuánto le ponemos arandelas antes de llegar, o yo no sé qué, o que estamos tan mal que no queremos, hablemos porque si llega la vecina y nos encuentra mal, nosotros nos abrimos con la vecina y le contamos todo el problema. ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Que él tiene la solución, la vecina no, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés se abría y le decía lo que él sentía, ¿cierto? Deleítate en el Salmo 37:4, deleítate a ti mismo y Jehová te concederá las peticiones de su corazón. Eso es lo que hacía Moisés. Entonces vemos también Dios siguió a Moisés en Egipto. Dios lo siguió y fue con él. Y vemos que desde el capítulo Éxodo 7 hasta el 12, vemos algo que me llamaba la atención, es cómo el Señor le decía a Moisés cosa por cosa lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y paso por paso lo guiaba. Era un diálogo constante con Dios mientras él estuvo allí. Desde Éxodo 7:12, cuando él estuvo allí, lo mandó a sacar al pueblo de Egipto. Cuando las plagas, la de sangre, la de rana, la de piojo, la de moscas, lo de ganado, las úlceras, el granizo y el fuego, las langostas, las tinieblas de 3 días, la muerte de los primogénitos. Vemos cómo el Señor le decía, haga esto, Moisés. Vaya y le dice al faraón esto. El faraón te va a responder esto, pero tú le vas a decir esto. Vemos cómo era esa relación donde el Señor le decía paso por paso y lo que tenía que hacer Moisés era ir y hacer caso. Él iba y obedecía al Señor. Y el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque él obedecía. ¿Cómo hacemos para ser como ese Moisés? Es ir al secreto con Dios, es llenarnos de Dios y llegar al momento donde la presencia del Señor es tanta en nosotros que vamos a ser guiados. Mire que en el Nuevo Testamento habla de cómo el Espíritu Santo, porque en este momento tenemos al Espíritu Santo, ya el Padre no baja a guiarnos como guiaba a Moisés, pero está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles, decía, no vayan a ese lado, vayan a ese otro. Muchas veces cuando vemos a Pablo, que Pablo iba a cierto lugar y el Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, no es el tiempo de que usted vaya allá. Y yo creo que en este tiempo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Así como el Señor guiaba a Moisés, nosotros podemos, pero necesitamos ir al secreto, a la intimidad, a buscar la oración, buscar en oración al Señor. ¿Qué es lo que nos cuesta? Mira, el enemigo sabe que si nosotros nos metemos como un Moisés en oración, vamos a hacer cosas maravillosas. El poder de la oración que tiene la iglesia puede transformar vidas, puede transformar naciones, pero nosotros tenemos un poder que no lo usamos. ¿Por qué? Porque no lo estamos experimentando, porque no nos gusta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacía Moisés. Una intimidad con Dios, un secreto con Dios. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver las respuestas. No veremos a nuestro Padre Celestial hablándonos directamente, pero sí a través del Espíritu Santo. Y yo creo que es el anhelo de nuestro corazón de cada uno de nosotros. Y no nos dé pena decirle, Dios, ¿sabe qué? Me siento que tú no estás acá. Me siento que tú no escuchas, Señor. Yo creo que Dios no se pone bravo. En Sanidad Interior nosotros enseñamos que nosotros tenemos a veces que perdonar a Dios. Y me dijeron, no, pero ¿cómo es posible que usted vaya a perdonar a Dios? Claro, si usted le echa la culpa de todo, porque mire, Dios no se pone bravo. Yo creo en un Dios que dice, listo, usted me echa la culpa, pues si me tiene que perdonar, perdóname, porque el perdón es para usted, no para mí, ¿cierto? Entonces, a veces nos sentimos así como que Dios no está y que yo tengo que decirle, Señor, te perdono porque no te sentí, te perdono, Señor, ay, pero qué blasfema. No, es que es para mí y el Señor no se pone bravo. Y eso es lo que hacía Moisés, o sea, iba directo con el Señor. Señor, si usted no va conmigo, pues yo no voy, Señor, porque yo no me quiero sentir solo, yo no me quiero sentir que tú me has dejado, y es eso. Y a veces cuando Dios no escucha nuestra oración a tiempo y estamos desesperados y vemos que todo el mundo se nos viene encima y sentimos que Dios no está, entonces es allí porque si usted dice, es que Dios, usted le está echando la culpa a Dios. Y si usted le echa la culpa a Dios, usted tiene que perdonarlo. Señor, yo te perdono porque aunque tú sí estabas, yo sentí que tú no estabas. Entonces, a veces tenemos que hacer esas cosas y no, es decir, ¿cómo es posible? Eso no es pecado. Eso es, el Padre de nosotros nos entiende. Y cuando usted lea a Moisés, lee los libros de Moisés, usted se dará cuenta que eso era lo que hacía Moisés. Eso era.
Entonces, y por eso tenía una relación bonita con el Señor, porque él no iba a contarle la historia a otros, él le contaba todos sus problemas, era Dios. Entonces, hay un salmo que Moisés compuso, que es el Éxodo 15, porque el Salmo 91 y el Salmo 90 son escritos por Moisés, ¿no? Y cuando dice el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Impotente, y ahí para abajo todos no lo sabemos, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que fue David, pero fue Moisés el que escribió ese salmo. Pero el primero que escribió fue en Éxodo 15. Él escribió cuando salieron de Egipto, fue un salmo de agradecimiento, ¿cierto? Cuando, cuando cuando el Señor los pasó el Mar Rojo al otro lado, y entonces él compuso allí ese salmo de agradecimiento. Entonces, pero antes de eso, en Éxodo 14, 21, vemos cómo, por qué él escribió ese salmo, ¿cierto? Éxodo 14, 21, vamos a ver por acá. Dice, aconteció, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por el rocío del viento del oriente con toda aquella noche, y volvió el mar seco a las aguas que quedaron divididas. Eso, él compuso esto cuando el faraón volvió en sí y dijo, ¿cómo es posible que yo haya dejado ir a este pueblo? Ahora reunió a todo su ejército y se fue. ¿Y se fue para qué? A perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya estaba llegando al Mar Rojo, pero al frente estaba el Mar Rojo y detrás estaba el faraón con su ejército. El pueblo dijo, hasta aquí llegamos, ¿cierto? Hasta aquí llegamos. Pero vemos cómo el Señor llegó a la ayuda y al respaldo de Moisés. Entonces, vemos cómo Dios en ese momento, el Señor puso una nube, ¿cómo fue? Una nube de fuego para que el pueblo pudiera pasar el Mar Rojo mientras el ejército estaba para no dejarlo pasar. Vemos cómo el Señor en el último momento, algo que uno puede aprender en esa oración de Moisés en ese instante, fue en Éxodo 14, es cómo el Señor hasta el último momento respondió. Dice que venía el pueblo, ¿cierto? Que ya el pueblo se vio asediado cuando iba a cruzar el Mar Rojo, porque allí estaba el mar, pero detrás estaba el ejército. Ellos ya dijeron, aquí morimos ya, todos murimos, ya murimos, ya la muerte nos alcanzó. Pero cuando Dios llega en el momento justo, por eso yo siempre digo, así estemos, que ya estemos con el agua al cuello, tenemos que seguir creyendo. Llega tarde y llega en el momento justo. Dios quería glorificarse en medio de su pueblo, de ver cómo el Señor iba a abrir ese Mar Rojo y ellos iban a poder atravesar allí. Aunque allí estaba el ejército, el Señor estaba ahí con ellos peleando, ¿cierto? Y que el Señor los confundió y se pusieron ahí, se desordenaron un poquito mientras ellos cruzaban el mar. El Señor y podemos ver cómo el Señor le demostró a ellos que él peleaba y que sus enemigos fueron derrotados. Entonces, eso también pudo el Señor experimentar Moisés en esas oraciones. Ya le estaban diciendo, Moisés, ya nos trajo aquí un pueblo necio. Yo no sé cómo se aguantó Moisés ese pueblo. Un pueblo que la fe la tenía era Moisés. Moisés era el hombre de fe, era el hombre que le creía a Dios, era el hombre que sabía que si Dios lo sacó de Egipto para el desierto, era el Dios que iba a ir con ellos. Pero el pueblo, no, nos trajiste aquí para matarnos, era un pueblo murmurador, un pueblo que todo, o sea, esos hermanos matagracias que a todo le ponen problema. Entonces, vemos cómo el Señor respaldó allí también a Moisés y lo sacó allí para que cruzaran el Mar Rojo. Y allí fue donde él compuso ese cántico del Salmo del Éxodo 15, ¿cierto? Donde dice, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico de Jehová y dijeron, cantaré a Jehová por siempre. También lo cantamos en las iglesias, cantaré a Jehová por siempre, ¿sí? Su diestra es todo poder.
Entonces, ese cántico se lo compuso de agradecimiento. Yo me pregunto, nosotros que estamos haciendo el libro de Crónicas, que dijimos, vamos a hacer un libro de crónicas donde vamos a colocar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que vamos a escribir desde el llamado que Dios nos hizo a nosotros y cuántas veces nosotros le hemos compuesto salmos a Dios. O sea, cuántas veces nosotros de agradecimiento llegamos y hacemos un salmo al Señor. Es que, como les decía, ahí uno aprende cómo el agradecimiento de Moisés, porque él amaba a Dios, porque tenían una bonita relación, que cuando el Señor los sacó y los sacó de ese mar rojo, porque ya el ejército del faraón estaba ahí detrás de ellos, y el Señor abre el mar rojo y mientras ellos pasan le pone una nube de fuego para que el ejército no pasara. Y después y les dice que también cogió las llantas de los carros de los faraones y del ejército del faraón y lo torció para que no llegaran rápido. O sea, el Señor peleó con su pueblo. Y vemos que en agradecimiento Moisés le compuso Éxodo 15, que es un salmo, ¿cierto? Éxodo 15. Y allí se compone esa canción tan bonita que le cantamos. Cuando nosotros le componemos, aunque sea una canción y un salmo al Señor de agradecimiento. Y a veces Dios nos hace grandes milagros y nosotros ni siquiera le damos gracias. Ay, qué bueno, chao, y me voy a disfrutar del milagro. Pero después se me olvida que Dios hizo algo en mí. O sea, de verdad que el agradecimiento de Moisés era constante. Y eso también aprendemos allí, el agradecimiento constante que Moisés tenía para con Dios, ¿cierto? Que le compuso el Salmo 15, el Éxodo 15, que es un salmo, el Salmo 90 y el Salmo 91. Esos son salmos de agradecimiento y de engrandecimiento por todo lo que él conoció. Ahora, ¿cuántos salmos hemos escrito en nuestro libro de Crónicas? Uy, sí. Podemos decir, Dios, perdónanos porque no nos hemos inspirado para escribir de agradecimiento algo para ti, Señor. Y tenemos que pedirle perdón al Señor. También vemos a un Moisés como intercesor. Ya vamos a terminar. Vemos a un Moisés como intercesor, ¿cierto? Moisés intercedió, un intercesor. En lo primero que vemos él se la pasó intercediendo por este pueblo. Nosotros vemos que este pueblo, cada ratico, mire, el Señor un día dijo, ¿sabe qué? Apártese, Moisés, porque estoy harto de este pueblo. Estoy que lo destruyo, mire, déjeme, yo lo destruyo y yo le doy un pueblo nuevo. Y es allí donde él casi pierde la salud, porque yo, mátame a mí primero, Señor, ¿cierto? Si los vas a matar a ellos, hazlo conmigo. Y entonces, pero era un pueblo que le sacaba, hemos dicho, le sacó el genio a Dios. Y el Señor le dijo así, o sea, ¿quién le dice a usted, alguien, un pueblo que a toda le estaba molestando, que a toda le estaba murmurando, que si Moisés hacía algo bueno, malo, y si no, también, que veían que Dios lo respaldaba y para ellos no era suficiente, ¿cierto? Y todavía Moisés se para allí y dice, no, Dios, no lo hagas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros le diríamos, bueno, sí, Señor, póngame un pueblo nuevo, ¿cierto? Perdona, pero sí, podemos, hasta lo pensamos, pero Moisés ni lo pensó. Moisés dijo, no, Señor. Entonces, podemos ver allí un hombre que intercedía por su pueblo, un hombre que amaba a ese pueblo, así con todos sus defectos, él sabía que el propósito de Dios en ese pueblo tenía que cumplirse. Entonces, en Deuteronomios 9, vemos cómo él intercedía, cómo intercedió por su pueblo. 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches y estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Se postró 40 días y 40 noches porque Dios dijo que los iba a destruir a ese pueblo. O sea, wow, tremendo intercesores. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos postrado 40 días y 40 noches para interceder por nuestra nación y que estamos orando por ella, pero nosotros, yo creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Y me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, postrado porque Jehová dijo que iba a destruir ese pueblo. Lloré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Recuérdate
recuérdate de tu siervo Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, Señor, no mires el pecado de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No seas que digan los de la tierra donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos a los en tierra de los que había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. O sea, qué intercesión, ¿no? 40 días y 40 noches allí clamando. Dice que cambió en ese momento la ira del Señor, y el Señor dijo, bueno, ya no lo voy a destruir. Qué intercesor, o sea, era un intercesor por excelencia, de ver como 40 días y 40 noches. ¿Será que si nosotros lo hiciéramos el Señor lo oiría? A veces tenemos problemas grandes, pero no vamos a Dios, no, la oración es muy corta. Si yo oro una hora y ya el Señor no me responde, me pongo bravo con el Señor, pero él, mire, él oró y era amigo de Dios. Era amigo del Señor, que el Señor le decía, aquí estoy. Si el Señor lo buscaba a él y él buscaba al Señor. O sea, era mutuo, era recíproco la relación que tenían los dos. Y él tuvo que hacerlo, o sea, un intercesor. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ustedes tienen que ser más fuertes en intercesión, ustedes tienen que creer, ¿cierto? El Señor quiere que allí, porque en esos 40 días, yo creo que Moisés aprendió mucho más de Dios. Entonces, él intercedió por los enemigos, y esto lo vemos en Éxodo 8, cuando el faraón, el sinvergüenza ese, le pide que ore por él, ¿cierto? Éxodo 8. Vamos a ver acá. Éxodo 8, del 8 al 10. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir tu pueblo para que le ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés al faraón, dígnate en indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tu casa, y que solamente quede en el río. Y le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que reconozcas que Jehová no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tu siervo y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salió Moisés y Aarón de la presencia del faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado al faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa, de los cortijos y de los campos. Entonces vemos la respuesta del Señor, aun cuando él oró por sus enemigos. Yo me pregunto, ¿cuánto de un enemigo como el faraón quite quite esas ranas? Le dijo, vaya y ore, Moisés, ore. Tenemos la costumbre de orar por los enemigos, aunque nosotros no tenemos enemigos. Ellos creen que son nuestros enemigos, pero nosotros no tenemos enemigos, ¿cierto? Porque como nosotros vemos a las personas que nos tienen rabia, aquellos que nos están haciendo daño, ¿cómo los vemos nosotros? Los tenemos que ver como Jesús los veía, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene personas que, ay, Dios mío, que lo persiguen, que no buscan la forma de hacerlos caer, de hacerlos quedar mal, uno tiene que hacer como hizo Moisés, hay que orar por ellos. Cuando usted ora por sus enemigos, hay bendición para usted. Entonces, ¿cómo hace uno por orar por los enemigos cuando le están haciendo daño? Simplemente creyendo que ellos simplemente son títeres en manos del titiritero, y con el que yo tengo que pelear es con el titiritero y no con el títere, ¿cierto? Porque no son con las personas, nuestro enemigo no son las personas, es Satanás que los usa para venir en contra de nosotros. Y hay que orar por ellos, hay que orar por esas personas, hay que bendecirlas, y vamos a tener bendiciones. Es algo bonito que nosotros tenemos que aprender. Hay que orar por los que nos persiguen, orar por aquellos, interceder y desearles lo mejor. No orar para decir, Señor, te lo llevas o te lo mando. No, orar para que esas personas les vaya bien. Cambiar la maldición por bendición.
¿cierto? No orar como, no orar oraciones contrarias como ellos hacen por nosotros, sino orar bendiciones para que sean rescatadas de las manos del enemigo. Así es como debemos de orar. Y vemos la intercesión que hizo Moisés en Éxodo 32, cuando oró, cuando hicieron el becerro de oro. Moisés tiene, esos libros tienen mucho que sacarle, pero yo creo que no terminaríamos hoy en estudiar todas las oraciones de Moisés que tuvo con Dios, ¿cierto? Entonces, porque son 5 libros y son libros grandes, ¿cierto? Entonces, cuando hicieron el becerro de oro, eso está en el 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se ha apartado del camino que yo les mandé y he de hecho un becerro de fundación y lo ha adorado y ha ofrecido sacrificio y ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es un pueblo duro de servicio. Ahora pues deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Y vemos a un Moisés que dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se endurecerá su furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con grandes poderes de las mano fuerte? Y volvió con lo mismo, Señor, y intercedió por ese pueblo y no permitió. Y cambió nuevamente el Señor cambió lo que iba a hacer, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, listo, no voy a destruir ese pueblo, pero sí lo disciplinó. Entonces, ¿cuánto de nosotros podemos aprender de este siervo Moisés en las oraciones? Y hay mucho más. Y ustedes, yo los invito a que se lean todos los 5 libros. Y ustedes verán cómo allí aprendemos, cómo debemos tener una relación con Dios, cómo el Señor, cómo nosotros podemos tener esa comunión que tuvo Moisés con el Señor, andar con él. Yo creo que eso es lo que el Señor está anhelando en estos tiempos de su iglesia. Mire, Jesús lo hacía, Jesús se apartaba. Por ahí hay una doctrina que dice que ya no hay que ayunar porque Jesús lo hizo todo, que ya no hay que orar porque Jesús lo hizo todo. Lo que Jesús hizo fue enseñarnos para que nosotros lo siguiéramos haciendo, ¿cierto? Sí tenemos que orar, que no es necesario orar tanto, porque ya Jesús lo hizo todo. Esas son las nuevas doctrinas que vienen, que usted puede hacer, y sea, que no tiene malo ir a bailar con los vecinos, que no tiene nada de eso de ir a tomar, que no tiene, o sea, son cosas que dice uno, Padre Celestial, la apostasía ha llegado. Pero, ¿por qué? Porque si usted no lo invitan a orar, ¿usted cómo va a saber lo que a Dios le gusta? Moisés conocía el corazón de Dios porque Moisés estaba en constante comunión con el Señor. Y Moisés sabía qué le gustaba a Dios y qué no le gustaba. Entonces, es allí donde, en este tiempo donde el pastor Diego dice, vamos a enseñar las oraciones de varios personajes, ¿cierto? Es porque realmente el Señor nos está llamando a que así como Moisés, así como Elías, así como Isaías, oraron y el Señor los usaba en oración, eran en constante oración. Dios quiere que su pueblo en este tiempo también lo haga. O sea que, iglesia, yo los invito a que realmente comencemos a tener ese encuentro con el Señor. Busquemos lugares donde podamos estar a solas con el Señor. Pastora, es que yo vivo en un apartamento chiquito, bueno, aunque sea ni el baño, pero busquemos unas solas con el Señor. Busquemos un lugar donde nadie nos interrumpa, esas solas con el Señor, donde el Señor pueda realmente revelarse en nosotros, que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, sino vea a Dios, así como esa imagen que mandó el pastor ayer, que en vez de vernos a nosotros, así como Moisés cuando bajaba, decía que su rostro era diferente, que el pueblo no lo podía ver porque estaba la presencia de Dios en él. Entonces, Moisés lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Podemos hacer que la gente, en vez de vernos a nosotros, vean a Dios en nosotros. Entonces, esa es la invitación que estamos haciéndole a la iglesia. Busquemos de Dios. Es el tiempo de volver a la oración. Te voy a orar para terminar. ¿Listo? Padre Celestial, hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor, por todo lo que tú hoy nos has enseñado a través de las oraciones de Moisés, Padre.
En realidad hay mucho que aprender, Señor, de la relación que tú tuviste con tu hijo Moisés, Señor. Y de verdad quisiéramos tener, Señor, aunque sea unos encuentros, una parte de esa comunión, de ese encuentro, de que realmente tú llamabas a Moisés amigo, Padre Celestial. De verdad queremos experimentar, Señor, algo, Señor, de lo que Moisés experimentó estando en tu presencia. Por eso te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, pongas en nuestro corazón esos deseos, esos anhelos de buscarte en oración, de estar allí a las solas. Por eso te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas a todo este pueblo, Señor, que este pueblo pongas allí, Señor, una unción fuerte de tu Espíritu Santo, donde anhelemos estar en tu presencia, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Padre Celestial, y que tú sigas enseñándonos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén.